Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otro día fresco de verano. Madre mía, qué calor hace hoy, ¿eh? Menos mal que vamos a refrescarnos con la palabra del Señor, que eso siempre es bienvenido, y que nuestros corazones se refresquen, ¿no? A pesar del contexto que haga afuera, que nuestros corazones estén llenos de la frescura, de la vida, de la abundancia de la palabra del Señor, que nos lleve al mismo Señor Jesucristo. Vamos a continuar con los estudios, los sermones en cuanto a Deuteronomio. Habíamos estado viendo hasta ahora lo que es el primer discurso de Moisés, que va del capítulo 1, versículo 1, su pequeña introducción, hasta el 4:44. Entonces, entre el 1:1 y el 4:44 hemos estado viendo el primer discurso de Moisés. En él hemos estado viendo la importancia de la responsabilidad como pueblo de Dios. Ha estado Moisés haciendo esa recapitulación histórica, explicando todo lo sucedido con la primera generación, qué es lo que hizo Dios por ellos, cómo cayeron ellos a pesar de todo lo que tenían, y después les ha hablado a la segunda generación, recordándoles también todas las victorias que Dios les ha dado en aquellas cosas que temía la primera generación, y cómo eso debe espolearles, debe animarles a tomar en serio el propósito de Dios de llevarlos a la tierra prometida, de conquistar Canaán, porque es el regalo de Dios para este pueblo suyo, ¿no? Y además habíamos enfatizado la necesidad, la autoridad y el poder de la palabra de Dios como fundamento, como base de vida de este pueblo. Ahora entramos en lo que es el segundo discurso de Moisés, y este discurso es bastante más extenso que el primero. Iría del capítulo 4, versículo 45, hasta el 29:1. Aunque nuestras Biblias pues se paran en el 28:68, el 29:1 también debería incluirse en el capítulo precedente y sería la conclusión de este discurso. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés. Muy bien, así que tenemos un segundo discurso que algunos incluso dividen en dos, pero que se considera generalmente como uno solo, aunque es difícil que fuese dado todo de seguido, ¿no? Entendemos que es un discurso pues, recogido con una misma temática, con un mismo propósito, no en un mismo momento seguramente. Y este segundo discurso, que es más amplio, va a tratar principalmente acerca de la justicia. ¿Qué es ser justo? ¿Y cómo ser justo delante de Dios? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué misión tiene ser justo? Ahora, vamos a leer en esta mañana la primera sección, el primer apartado de este discurso, que es lo que hallaríamos del 5:1 al 6:3. Los versículos del 4 al 45 serían el prólogo, el contexto de este discurso, en qué lugar se da, cómo está, cuáles son las circunstancias. Y acto seguido hay un primer apartado que solemos llamar por su aspecto principal, que es el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos se encuentran en este primer apartado de este segundo discurso de Dios a Moisés. Vamos a leerlo y vamos a intentar explicar parte. Lo vamos a dividir en dos predicaciones, en dos mensajes, porque aquí hay muchísimo, daría para muchísimos mensajes, pero vamos a dividirlo en dos. Hoy vamos a ver un poco a vista de pájaro qué es el decálogo y, sobre todo, cuál es el propósito principal del decálogo y del pacto que Dios está ordenando aquí a todo su pueblo. Así que no vamos a leer los primeros versículos del 44 al 49, vamos a empezar en el 5:1 y leeremos hasta el 6:3. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb.
No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni de su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios, del Dios vivo hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y el Señor me dijo: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles: volved a vuestras tiendas, pero tú, quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión. Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Hasta aquí el texto de esta mañana. Vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias porque podemos escuchar, podemos leer, podemos recitar en voz alta estas palabras que nacen de tu voluntad de salvarnos, de rescatar al ser humano, de mostrar tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu carácter. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a escuchar y a comprender tu voz y tus palabras, que sean vida para nosotros, que nos lleven y que produzcan en nosotros fe, para que te glorifiquemos, para que te honremos y para que tu nombre sea extendido en medio nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, tenemos en los primeros 5 versículos encontramos el contexto histórico de la entrega de la ley. Y lo que hace Moisés en este momento es recordar a todos los que están delante cuál fue la situación en la cual fueron dados las tablas de la ley, fueron dados los 10 mandamientos. Ahora veremos exactamente cómo podemos llamar a estos, o cómo la Biblia misma, el Antiguo Testamento, llama a los 10 mandamientos. Pero este es el contexto y hace algo que es sumamente llamativo Moisés. Porque si os habéis fijado en el texto, dice que estas palabras, este pacto, versículo 3, no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Ahora, aquí hay algo sumamente curioso. En primer lugar, todos los que estaban allí no son todos los que estaban en el monte Horeb, no son todos los que estaban en el monte Sinaí. Muchos no habían nacido, ¿no? Porque pasaron 40 años y nació mucha gente en el desierto que no había estado en el monte Sinaí. ¿Cómo es que Moisés dice que este pacto lo hizo Dios con ellos y no con sus padres? Es verdad que algunos de ellos podrían haber estado, evidentemente, en el Sinaí, de jovencitos, por debajo de 20 años, pero Moisés está diciendo que este pacto no lo hizo con ellos. Sin embargo, si vamos a Éxodo, es evidente que Dios hizo el pacto con sus padres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Moisés? ¿Se está equivocando la Biblia en este sentido? No, Moisés es un predicador. Moisés está cogiendo el texto de Éxodo y lo está trasladando a la nueva generación. Y quiere que el texto les impacte. Y quiere que entienda que ese pacto que Dios hizo con sus padres también es un pacto que hace con ellos. Es responsabilidad de ellos. Es algo que Dios hace por ellos y con ellos. Y es por eso que Moisés, como buen predicador, está trasladando lo ocurrido hace 40 años y les está poniendo delante de ellos, delante de sus corazones, para que sus corazones sean enardecidos para servir y seguir al Señor. No pueden escabullirse. La palabra que Dios dio en Horeb es una palabra que sirve para todas las generaciones y es una palabra que les implica directamente a ellos. Así que no lo hizo con ellos es un componente retórico que ayuda a transmitir el mensaje y a entender a todo el pueblo que está escuchando a Moisés que esto va conmigo. Ojo que el pacto de Dios es con nosotros. Así que hemos de tomarlo con total diligencia y escucharlo de manera diligente y profunda. Así que Moisés llama a toda la congregación
y en primer lugar lo que hace es ponerlos delante del Dios de la Biblia. Y sí, no está en estos momentos Dios manifestándose en toda su gloria, no están el fuego, no están las nubes, está solo Moisés. Pero como profeta de Dios está actualizando el pacto, actualizando el mensaje para toda aquella generación que está escuchando. Y les dice, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. Así que este es el propósito, que escuchan, que aprendan para poder poner por obra. Y les ha hablado de la vigencia del pacto. El pacto es permanente, el pacto es con vosotros, debéis estar bien atentos a este pacto, pero además les habla de algo que nunca deben olvidar, que es la cercanía de Dios en el pacto. Les habló cara a cara con ellos. Es un Dios que no es como los demás dioses que no hablan, que no se les oye su voz. Este Dios tiene la capacidad de hablar y hablar de una manera que todo el mundo escucha y que todo el mundo teme, porque esta es la reacción que produjo en ellos. No les está hablando un cualquiera, sino el Dios de toda la tierra. Así que este pacto es con vosotros, es de un Dios que es muy cercano, que os habla cara a cara, que quiere comunión, que quiere que escuchéis su voz de manera directa, y aparte es un Dios que es santo, que es distinto, que es diferente y que hay que temer. Y temer no es solo una cuestión meramente de reverencia, como si entrase un rey o un gobernante, ¿no? Y hay que manifestarle cierta reverencia. No solo es eso el temor. El temor bíblico significa que entendemos que el ser humano entiende delante de quién está. Y eso implica que aquel que está allí tiene todo el poder, toda la autoridad para quitarte la vida si quieres o para dártela. Y ante alguien así nos paramos, ¿no? Ojo, ¿no? ¿Quién es este? Las buenas noticias es que nos ama y nos da la vida, ¿no? Y lo hace en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo, ¿no? Pero el temor al Señor es tomarle en cuenta en toda nuestra vida, según Proverbios. ¿Y qué significa eso? Significa que Él está por encima de todo, que Él tiene el control absolutamente de todo. Y si encima añadimos a este elemento que somos pecadores, entonces tiene que haber un temor en este sentido. No de miedo, no de alejarnos de Dios, pero sí de comprender que el que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso, se nos está acercando. Y eso no es cualquier cosa. Hay un sobrecogimiento del corazón cuando estamos delante del Señor de gloria, porque Dios es Dios. Y es un Dios que nos ama y que nos envuelve con su amor. Estamos absolutamente agradecidos. Pero las dos realidades del amor profundo, según 1 de Juan, echa fuera todo temor de castigo, de culpa. Pero sigue teniendo el creyente un temor de sobrecogimiento. ¡Wow! ¿Quién es este Dios? Madre mía, qué gloria, qué grandeza, qué pequeño soy yo ante Él. Cómo Él, si lo es todo, aún así me está hablando, que soy indigno. Si por Él fuese, desaparezco. Pero sin embargo, me ama, me habla, quiere estar conmigo. Esto no produce orgullo, produce humildad y adoración. Y esto es lo que les ocurrió. Versículo 5, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego,
y no subisteis al monte. Vemos la distancia. Vemos una separación. Vemos algo peligroso. Y ese Dios se ha acercado y por medio de Moisés, que se convierte en mediador, se establece una relación con un Dios imponente, impresionante, pero con un Dios que quiere hablar con ellos y entrar en una relación y ser su Dios. Ahora, este es el pacto, dice el versículo 3. ¿Recordáis lo que decíamos en el pasado mensaje? El pacto es una relación que se establece entre dos entidades, entre dos personas, un compromiso que se establece que no es natural. Es decir, que no es por nacimiento, como padres e hijos, como hermanos, como alguna de estas cosas. Hay que establecer un pacto, una relación, un compromiso entre dos personas o entre dos grupos o entre dos entidades que va a establecer los términos de esa relación que ha sido creada. Así que Dios establece una relación nueva, un pacto, que esto es lo que significa pacto, una relación con su pueblo. Y ahora pasa a explicar en qué consiste, o parte de lo que consiste este pacto. Muy bien. Así que este es el contexto. Les ha retrotraído a el monte Sinaí. Y digamos que los ha puesto delante de la presencia del Señor. No estaban vuestros padres allí, estabais vosotros. Vosotros estabais delante del fuego, delante de la presencia, delante de la voz. Y por lo tanto es a vosotros a quien Dios dirige estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Pues a partir del versículo 6, bueno, al final de 5, y él dijo, 6, yo soy el Señor tu Dios. Muy bien, ahora que ha captado toda la atención de ellos de nuevo, en este nuevo discurso, poniéndolos delante del monte Sinaí, por así decirlo, les habla del decálogo, de las 10 mandamientos. Ahora, vamos a analizar un poco, a vista de pájaro, la estructura de estos 10 mandamientos. En primer lugar, hay que decir que nunca el Antiguo Testamento se refiere a los 10 mandamientos como los 10 mandamientos. No sé si es una sorpresa, pero no hay ninguna referencia en todo el Antiguo Testamento que hable de los 10 mandamientos. Y bueno, ¿cuál es la palabra que usa? Pues los 10 mandamientos son, en boca de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento, las 10 palabras. Dios os habló las 10 palabras. Éxodo 34, 28. La primera vez que aparece este término. Dice, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto. Las 10 palabras. Y sé que en tu Biblia y en la mía pone los 10 mandamientos. Pero la palabra es davar, que es palabra en hebreo. Así que, ¿cuál es el énfasis en la escritura del decálogo? La comunicación, la palabra, lo que Dios ha dicho. Nosotros ponemos el énfasis en el mandamiento, en lo que hay que cumplir. Y evidentemente contiene mandamientos, ¿eh? Esto no lo estamos negando. Pero, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que quiere transmitir Dios? 10 palabras de vida. Son palabras que salen de la boca de Dios hacia su pueblo para transmitir vida, para que vivan por medio de ellas, para que sean justos, según Dios, no para alcanzar salvación, porque ya han sido redimidos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, pasado. Yo ya soy tu Dios, tú ya eres libre. Eso es pasado. Ahora, ¿cómo tienes que vivir conmigo? Tenemos
Vamos a hacer una relación especial, única, que no hay nada parecido en todos los pueblos. Con nadie ha entrado Dios a hablar y a vivir y a comunicarse como con vosotros. Pues por medio de estos mandamientos y de muchos otros, vas a vivir a ser justo delante de mí. Pero no para alcanzar salvación, sino porque ya eres salvo. Y eso ya está aquí en el Antiguo Testamento. Para poder alcanzar la plenitud como pueblo de lo que yo tengo en mente para vosotros. ¿Y qué es lo que tengo en mente? Que seáis un pueblo especial, un pueblo único. Que viváis en una tierra absolutamente maravillosa, que nunca os falte de nada. Y que la gente lo vea y diga, madre mía, esto sí que es un Dios. Esto sí que es un pueblo. Ese es el propósito de Dios. Y para ello necesitan la ley. Necesitan las 10 palabras, los mandamientos que el Señor da para vivir con Él. Ahora, ¿por qué 10? Podrían ser 12, ¿no? Como las 12 tribus, los 12 apóstoles, podrían ser 7, ¿no? El número de plenitud, de perfección, de perpetuidad. ¿Por qué 10? Bueno, parece ser que lo más lógico es comprenderlo según los dedos de la mano. Simplemente como una regla mnemotécnica. ¿Por qué? Porque no tenían Biblia. Ninguno de ellos tenía las Escrituras. No podían ir por la mañana, levantarse y decir, ¿qué era lo que decía Dios? Sino que dependían de la memoria. Por lo tanto, era una manera útil y fácil de aprender cuáles son los 10 mandamientos. Vale, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, el tercero, el cuarto, ¿vale? Una regla mnemotécnica, ¿vale? Ayudando en la memorización. Ahora, la estructura de este decálogo no es tanto un código legal, sino que se asemeja más y tiene el propósito de ser un tratado de vasallaje de la antigüedad. Entre los pueblos en la antigüedad se establecían tratados de relación, ¿verdad? Eso también ocurre hoy en día. Pero en la antigüedad había un tratado en especial, que era muy usado, muy común, que era el tratado de vasallaje, que significaba que dos potencias o dos países entraban en relación. ¿Y cómo entraban en relación? Porque una pues invadía a la otra, la dominaba, la machacaba y se convertía en su amo. Entonces se establecía un tratado de vasallaje, o porque una nación que otra venía a darle, pues pedía ayuda. Por favor, ayúdame que estés muy fuerte y yo no puedo. Y entonces este venía, los liberaba y en base a lo que esa nación había hecho por ella, se establecía un tratado de vasallaje, que unos eran los señores y los otros eran los súbditos. Eran vasallos de esta nación. Y se establecía una serie de normativas, de estipulaciones, de lo que este amo, este dueño, esperaba de la conducta del otro pueblo. Ahora, en el Decálogo tenemos muchos de estos elementos de vasallaje, que se parecen mucho a los tratados hititas que se encuentran más o menos contemporáneos. Primero, consta de un preámbulo que identifica a las dos partes del tratado. Normalmente, pues, el rey hitita o el pueblo hitita con Mitanni, ¿vale? Los dos son nombrados, los dos que forman el pacto. En este caso, como es un pacto que solo hace Dios, que Dios lo establece unilateralmente, pues solo está Dios. Dice, yo soy, versículo 6, yo soy el Señor tu Dios. Así que tenemos la identidad de quién es el Señor, de quién es el soberano de este tratado. Yo soy el Señor tu Dios. En segundo lugar, suele haber un prólogo histórico. Es decir, cómo ha llegado a suceder esta relación que tienen hoy, ¿no? Que se va a constituir en este decálogo. Es un tratado histórico. Pues el reino tal pues ayudó, salvó o conquistó a este reino, ¿no? Entonces se da el preámbulo histórico. Aquí también lo tenemos. Dice, después de yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir,
Estamos en relación por lo que yo hice en el pasado contigo. Me debéis vuestra vida, me debéis lealtad, porque yo os he librado. Este es el preámbulo histórico. Después se encuentran en todo tratado las estipulaciones del pacto, es decir, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y estos son los 10 mandamientos. Y, por último, aunque hay algunas otras características, en todo pacto hay bendiciones y maldiciones. Es decir, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que espero de ti, si lo haces te va a ir bien, si es un tratado de la antigüedad, pues te voy a seguir protegiendo, vas a seguir teniendo paz, ningún enemigo te va a tocar, pero si no lo haces, pues voy a venir y te voy a destruir. Y aquí tenemos también bendiciones y maldiciones. Versículo 9. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecen. Y por lo menos 2 bendiciones, pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios. Si haces esto, te va a ir bien, te voy a bendecir. Si no, vas a tener problemas. Así que esta es la estructura, estaríamos hablando de un tratado de vasallaje entre el Dios soberano y su pueblo que le debe la vida y que le debe devoción y obediencia a este pueblo. Un detalle más, y es las tablas de la ley, ¿no? Dice, versículo 22, hemos leído, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Ahora, ¿qué contienen esas tablas de piedra? Bueno, pues lo que se establecía en los tratados de la antigüedad es que se hacían 2 copias idénticas del pacto. ¿Y qué se hacía? Y esto está documentado. Pues una copia se ponía en el templo del Dios de la nación soberana, porque el Dios se iba a encargar de cumplir ese pacto. Y el otro tratado, la otra copia, se ponía en el templo del Dios, que fuese, del pueblo vasallo, de la nación vasalla. Así que las 2 copias eran exactamente idénticas. Y se guardaban en el lugar más sagrado de cada uno de los 2 pueblos para que se garantizase el cumplimiento. Un tratado que habla pues, del dios hitita, tiene esta copia y creo que es Mitanni, la diosa de Mitanni es la que va a guardar en su templo la otra copia, porque había este tratado. Así que tenemos 2 copias, 2 tablas idénticas. Una es la que el pueblo ha aceptado obedecer cuando estaba en el monte Sinaí. Eso haremos, ¿verdad? Obedecieron cuando se estableció el pacto. Y esa copia se guarda en el arca, ¿verdad? En el lugar santísimo se va a guardar como recordatorio de la necesidad de cumplir con su Dios y cumplir las palabras con su Dios. La otra copia también se va a guardar en el mismo sitio, porque es la copia de Dios, la cual va a servir para que Él se acuerde, y es una forma de hablar, para que Él se acuerde de cumplir este pacto, está delante de Él en su presencia de manera constante. De la misma manera que Dios miraba el arco en los cielos para no enviar más lluvia, como recuerdo para Él, dice el texto. Es una manera de que Él está comprometido a no enviar más lluvia destructora y en este sentido para cumplir el pacto. Muy bien. Si aún seguís conmigo, después de esta serie de pequeñitas cosas técnicas, una última cosa. ¿A quién se dirige el decálogo? ¿Quién es el tú, ¿no?, del decálogo? Pues tú no matarás, tú, ¿verdad?, no hurtarás, tú. ¿Quién es el tú? Bueno, pues en un sentido no es nadie, ¿no?, son todos, pero
en un sentido más concreto, es un hombre adulto que es el patriarca, el señor de su casa. ¿Por qué? Pues porque tiene mujer, tiene hijos, tiene campos, tiene siervos, tiene siervas, tiene ganado. Así que, en primer lugar, se está dirigiendo a aquel, al amo de casa, al responsable familiar, al patriarca, para que él sea el garante, el cumplidor de todos los demás. Es decir, Dios se está preocupando para que los derechos de todos aquellos sobre los cuales el patriarca tiene autoridad se respeten. Y que cada persona que vive con él sea preservada y pueda alcanzar todo el desarrollo que Dios quiere para ellos. ¿Por qué? Porque no quiere que se convierta en un pequeño faraón. Y es por eso que organiza todo y le recuerda, acuérdate que fuiste esclavo y no vas a continuar con la esclavitud con mi pueblo. Y como tú estás en esa área de responsabilidad, tienes que garantizar que todos, por ejemplo, vivan el sábado. ¿No? Podría decir, no, bueno, yo descanso, yo cumplo el sábado, pero los siervos y las siervas que trabajen. Y el ganado que siga produciendo. Pero Dios dice, no, todos tienen que vivir el sábado. El forastero, el siervo, todo el que esté bajo tu mano, tiene que poder recordarme. Tiene que poder dedicar un día para saber que yo soy el Señor su Dios, que yo he creado el mundo en 7 días y que yo he rescatado a Israel de Egipto. Todos tienen que saber y glorificarme porque soy su Salvador. Y por lo tanto, tú eres el encargado de garantizar eso en tu propia casa. Tú tienes que honrar a tus padres. Aunque sean mayores, porque ahora él es el amo de casa, el jefe, aunque tus padres sean mayores, tú tienes que cuidarlos, que no les falte de nada. Incluso cuando hayan fallecido, tienes que honrar su memoria. ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Él. Y por eso a él se le pide. ¿Y qué dice? No robes lo de tu vecino. No tomes la mujer de tu vecino. ¿Por qué? Porque se podía dar lugar que uno quisiese lo del otro. Y no puedes coger las posesiones, lo que el otro tiene, no se lo puedes quitar. Y se lo está diciendo de nuevo al cabeza de familia. No tienes derecho a hacer daño o quitarle lo que Dios ha dado a otro. Y por último, además tienes que hacerlo todo con un corazón íntegro. No codiciarás y no desearás. No solo externamente, sino que internamente demando de ti justicia. Y que me busques. Ahora, esta responsabilidad que tenía y que Dios demanda, es la manera que cuide a los demás, es una manera de manifestar el amor que Dios tiene por todo su pueblo. Y le está diciendo al cabeza, debes amar igual que yo amo. Y debes tratarlos a todos con amor, porque esa es la base de la relación de mi pueblo. Y esto es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El amor es la base de las relaciones para el Señor. O primera de Juan 4:8, ¿no? Nos dice que este es el atributo de Dios, ¿no? Porque Dios es amor. ¿Y cuál es el resumen de la ley, de estos decálogo,
¿qué hace Jesús? Lucas 10:27, respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. Y es en lo que consiste las 10 palabras. 10 palabras que promueven el amor entre su pueblo. El amor a Él mismo, a Dios, y el amor los unos con los otros. Y solo una pequeñita cosa, ya vamos a la conclusión. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Porque esto es un poco difícil. ¿Cómo los contamos? Sabéis que hay varias maneras de contar los 10 mandamientos. Bueno, y si no lo sabéis, pues que lo sepáis. Está la versión reformada de los 10 mandamientos y también está la versión judía, pero vamos a centrarnos en las del cristianismo. La versión reformada y la versión luterana y católica de contar los 10 mandamientos. Muy bien. Todo el debate se centra en los primeros y los últimos, ¿vale? Los de en medio están todos bien, no hay ningún problema. Pero en la versión reformada, el primer mandamiento es: yo soy el Señor, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo sería: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, etcétera, etcétera, hasta no tomar el nombre de Dios en vano. Y por lo tanto, lo que hace al final es juntar el versículo 20 y 21. El versículo 21... Sí, el versículo 21 es un mandamiento solo. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo. Eso es un mandamiento conjunto. Así que el 10º es no desear y no codiciar. Ese es el 10º. Ahora no sé si os he perdido. La versión luterana y católica es a la inversa. El primer mandamiento es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué... no tendrás otros dioses delante de mí y no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna. Todo eso es un mandamiento. Y al final, el versículo 21 lo dividen en dos. No codiciarás es un mandamiento, no desearás es otro mandamiento. Bueno, esto no tiene un grave problema teológico, ¿vale? Pero para contar es interesante saber, pues bueno, cuáles son los 10 mandamientos, ¿no? En esta ocasión deciros que es bastante más probable, y yo creo que con toda seguridad, que la versión correcta es la luterana y la católica, no la reformada. ¿Por qué? Solo dos cositas, aunque hay muchos. La primera es que lo que sería el segundo mandamiento, cuando dice: no los adorarás ni los servirás, porque el Señor tu Dios soy Dios celoso, no los adorarás a ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Dónde hay un plural? Pues no tendrás otros dioses. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos necesitan un antecedente, ¿sí? Y en todo ese versículo Dios habla en primera persona. Porque muestro yo misericordia a millares a los que me aman. Y si vamos al último, y os fijáis, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo separamos. No desearás la casa de tu prójimo, y lo describe, ni su campo, ni tal. Son iguales. No más verbo, no más verbo, no más verbo. Así que no codiciarás es uno, no desearás es otro mandamiento. Son distintos. Fin. Vale, no es muy importante, pero había que mencionarlo. Si sigues si sigues la otra, no pasa nada, nos vamos a llevar igual de bien y vamos a intentar amar al Señor juntos. Muy bien. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es la conclusión? En primer lugar, darnos cuenta del énfasis que Dios hace en las palabras. 5:22, estas palabras el Señor habló.
Dios ha hablado. Y estas son las palabras, esto es lo que Dios comunica. Y las palabras del pueblo también son muy importantes. 5:28. He oído la voz de las palabras de este pueblo. Dios escucha, le interesa, le importa lo que el pueblo dice, como expresión real de su corazón, de sus deseos. Las palabras de Dios y la respuesta del pueblo sellan la relación de Dios con su pueblo. Así de importantes son las palabras. Y enfatiza las 10 palabras. Todo trata de relación para Dios. Todo lo que está haciendo es para tener un pueblo suyo que lo ama. Tiene que ver con relación, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, lo nuestro no es una religión, es una relación. Porque es así. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Y enfatiza las palabras, la comunicación. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos sido salvos? ¿Cómo hemos llegado a conocer a este Señor? Versículo 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón. Tal corazón, le interesa todo el corazón, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Que seamos completamente suyos, que ese pueblo lo ame profundamente. Como nunca ha amado a nadie. Porque Dios les ama. Y eso es Él. Un Dios que ama y que ha regalado y estipulado un pacto, un marco de una relación viable y saludable con este pueblo. ¿Y no es el Evangelio lo mismo? El Evangelio se basa en lo que Dios ha hecho por ti y por mí, por el ser humano. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que para llegar a conocer al Señor, en primer lugar necesitamos la palabra de Dios, diciéndonos qué es lo que Él ha hecho, cómo nos ha salvado, cómo nos ha librado, cómo nos ha redimido, cómo nos ha sacado de la esclavitud, del pecado. Mira, yo he hecho esto por vosotros, y esta es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Ahora, en base a esta palabra, el pueblo responde. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que lo mismo que hizo el pueblo de Dios en el monte Sinaí y después de escuchar estas palabras, esta segunda generación, es lo que el nuevo pueblo de Dios ha de hacer si quiere ser pueblo. Confesar con su boca y creer con su corazón. Y entra en una relación basada en amor. Romanos 5:5. Dice el apóstol Pablo, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué ha sido derramado? El amor de Dios. Ese es el Evangelio. Es por eso que estamos aquí. Por el amor de Dios. Porque Dios nos ama. Porque no hay nada más precioso que entrar en una relación con Dios. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pacto donde Dios espera y demanda lo mismo de nosotros. Amor. Ni más ni menos. Amor. Ya lo hemos leído, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Esas son las palabras de Jesús.
y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿no es maravilloso este Dios y este Evangelio que tenemos? ¿Has oído cosa igual y más preciosa? ¿Que haya alguien ahí arriba interesado en alguien como yo y como tú? Para regalarnos una relación de un amor sin igual. Una relación que es desconocida. Ningún ser humano puede entender ni alcanzar cuál es la relación de amor que Dios está estableciendo. Es la relación de más calidad de toda la existencia. Merece la pena vivir por ella y morir por ella. No hay ningún mensaje, no hay nada en el mundo que sea parecido a lo increíble que ha hecho este Dios con el ser humano. Que aun siendo pecador, ha dado lo que más quería a su Hijo Jesucristo para decirnos, te amo. Y quiero que me ames. Y para eso, tus pecados son clavados en la cruz del Calvario. Y si vienes en arrepentimiento y fe, vas a verdaderamente vivir. ¿Qué dice Jesús? Vida en abundancia. Una vida como no la conocéis. Una vida que no hay nada exactamente, en toda la tierra no hay nada igual. Es una vida que proviene de mí. Es una vida de amor. ¿Has tratado como yo he hecho vivir sin Dios? ¿Un tiempo? ¿Un día? ¿Estar olvidado de las cosas de Dios? ¿Cómo es ese tiempo? Es absolutamente vacío. Trata de alimentarte de cualquier cosa de este mundo. Durante 1 hora o 2 horas, cualquier filosofía, o delante de la tele, y escucha las noticias de los medios de comunicación. 2 horas. Depresión, desánimo, tristeza, enojo. Ahora, ponte delante de la palabra del Señor y empieza a pensar en su verdad. Cristo Jesús me ama. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo resucitó, la muerte no es mi final, voy a resucitar y voy a tener su mismo cuerpo. Y dime si eso no llena tu día. Porque sí lo hace. El mensaje del mundo está vacío, es hueco, no vale para nada. Y nosotros tenemos lo más precioso y lo único que merece la pena vivir, a Jesucristo y su vida. Hermanos, ¿es esta tu vida? ¿Es este el Evangelio que estás viviendo? ¿Es esta la realidad de Dios que hoy estás viviendo? Porque ese es el deseo de Dios para ti hoy y para mí hoy. No es un mensaje para la conversión, aunque si no conoces a Cristo, en el nombre de Jesús, entrégate. Pero es un mensaje para ti hoy. Este es el Evangelio. ¿Vives lleno de amor? Señor Jesús, te pedimos, Señor, que llenes nuestros corazones de tu amor. Que más y más derrames de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, llenándonos de todo conocimiento verdadero, de tu grandeza, de tu gloria y de tu vida. De ese amor que es inigualable, inalcanzable, incomprensible. Señor, hemos sido tocados por tu gracia. Te queremos bendecir y te queremos alabar y queremos amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y no sale de nosotros amarte. Y te lo confesamos, Señor. No podemos, no hay nada en nosotros para amarte. Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de ti. Danos vida en abundancia como hijos tuyos para amarte con todo nuestro corazón. Gracias por morir en la cruz. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos.
Gracias por entregarnos promesas inigualables. Señor, hay una vida abundante en ti. Tú lo dices en tu palabra y hoy lo creemos, Señor. Y queremos vivirlo, ayúdanos a ello. Y haz lo que sea necesario para que la vida aquí sea una vida digna de ti, valiosa a tus ojos, y que tú puedas mirar a tu pueblo y gozarte por la obra de Jesucristo y por la comunión del Espíritu Santo. Así sea. Amén.